Shalom, shalom. Bienvenido de nuevo a Amaos Israel, basado aquí en Jerusalén, Israel. El deseo de nuestro corazón y nuestra oración a Dios es por la salvación de Israel. Maos ha estado alcanzando Israel por más de 45 años con el amor de Yeshua, fortaleciendo a los creyentes en la tierra de Israel. Durante todos estos años, mi oración por ti hoy es que te conectes más profundamente con el amor de Dios y experimentes ser parte de la familia de creyentes sin importar dónde vivas. Hoy continuamos nuestra discusión sobre la familia. Aprenderemos sobre la palabra hebrea que significa generaciones. Shani les enseñará lo que significa esta palabra en hebreo y la profundidad de su significado. Pero primero, disfrutemos de la música de Maos Israel directamente de Israel. די לי להיות ממך די לי להיות שלך אין לעולם הזה דבר אחד להציע שישתווה למה שאתה כבר נתת הסליחה, השלום והאושר ממלאים את חיי החשש כבר ברח והפחד לא שולט עוד עליי מכל המקומות היפים בעולם מצאתי שאיתך ארצה לחיות לעולם בצפון, בדרום, לא משנה לי כל עוד אני לצדך אם הרבה או מעט לא אכפת לי אשען עליך לא חסר לי דבר, הללויה לא צריך לחפש, הללויה לא שולט בי החטא, הללויה אז השיר מהלב די לי להיות בנך די לי להיות בנך די לי להיות שלך לא רוצה זהב לא רוצה כבוד אוותר עלו רק להתקרב ממך שינית את הכל שינית גם את שמי הפכת להיות אבא עבורי לא יתום, לא אבוד ולא עבד חופשי כציפור אני מת כבר לחטא, שוב נולדתי נקי כתינוק לא חסר לי דבר, הללויה לא צריך לחפש, הללויה לא שולט בי החטא, הללויה אז השיר מהלב, הללויה לא חסר לי דבר, הללויה לא צריך לחפש, הללויה לא שולט בי החטא, הללויה אז השיר מהלב די לי להיות בנך
רוצה כבוד, אוותר על עוד, רק להיקרא בנך. לא רוצה זהב, לא רוצה כבוד, אוותר על עוד, רק להיקרא בנך. Generación. La palabra que se ve tantas veces en las escrituras es una palabra tan importante para todos nosotros. Aquí está Shani Ferguson para enseñarte la palabra hebrea del día. Dinos, Shani, ¿cuál es la palabra hebrea para generación? Gracias, Kobe. Mi nombre es Shani Ferguson y su palabra hebrea para hoy es Dor, generación. En la Biblia, el concepto del linaje es importante. La historia de Dios y la humanidad solo se puede entender si se cuenta a través de siglos y milenios. Sin embargo, la historia completa se compone de historias más cortas de la vida de individuos que viven en un periodo de tiempo determinado. Aunque estas personas suelen vivir 80 años o más, se agruparon en una Dor, generación, de personas nacidas en un periodo de 40 años. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, el Señor concluyó que Israel permanecería en el desierto durante 40 años, de modo que una Dor, generación, moriría en el desierto por su incredulidad en la capacidad de Dios para cumplir su palabra y llevarlos a la tierra prometida. El Señor declaró que sería la próxima generación la que entraría en la tierra prometida. Cada generación a menudo se describía como temerosa de Dios o malvada, según el comportamiento general de la mayoría. Pero la Biblia, sin embargo, destaca a una persona justa en el contexto de su capacidad para permanecer sin mancha o separada de su generación. En el caso de Israel en el desierto, Josué y Caleb, aunque eran parte del Dor mayor, se mostraron dignos de ser contados entre el más joven y entraron en la tierra prometida. Hay dos factores principales que afectarán nuestras vidas de maneras sobre las que tenemos poco control: nuestros padres y la generación en la que vivimos. A menudo en las Escrituras, cuando surgían tiempos difíciles, tal vez una generación malvada que continuó con la maldad que sus padres les enseñaron, tanto las vidas de los justos como las de los impíos fueron arrastradas por el tumulto. Sin embargo, siempre estuvo claro que el Señor estaba con aquellos que se mantuvieron firmes en Él a pesar de la dificultad. Ninguno de nosotros puede decidir en qué Dor podemos nacer, pero comprender los tiempos en que vivimos y el propósito de nuestro Dor es importante para comprender nuestro propio rol y destino. Porque mientras nosotros como individuos podemos clamar a un Dios que nos escucha, hay pocas cosas que conmueven más a Dios que los clamores de toda una generación. Ya sea en arrepentimiento por el pecado o simplemente clamando por liberación, fue cuando Israel clamaba colectivamente que las Escrituras nos dicen que Dios escuchó y contestó. El Salmo 24, del 5 al 6, nos dice que la generación que busca el rostro de Dios recibirá la bendición del Señor y la vindicación del Dios de su salvación. Sin embargo, es importante notar que la historia de Dios es larga. Y puede ser que los clamores de liberación de una generación sean respondidos en la siguiente. Las bendiciones que disfrutamos son a menudo bendiciones por las que oraron nuestros padres y abuelos. Así que no dudemos en buscar al Señor para las cosas que podrían tomar tiempo para responder. Sé que a menudo agradezco a Dios por los padres y abuelos piadosos que oraron por mi generación durante su tiempo. Seguramente mi familia y yo y el ministerio que dirigimos disfrutamos de bendiciones por esto. Así que cubramos también a las generaciones futuras en oración. Sé que lo apreciarán. Shalom, shalom. Continuamos con nuestra conversación sobre la familia. Hemos discutido en episodios anteriores sobre la palabra hebrea para familia, mishpachá, y cómo esto se trata de juntar y conectar diferentes cosas y cómo los propósitos y planes de Dios para Abraham eran de hacerlo padre de muchas naciones, pero hacerlo un padre que hiciera las cosas de cierta manera que fueran eternas, que el Señor
pudiera levantar un pueblo llamado Israel para depositar sus promesas en ellos, para que eso eventualmente fuera algo que bendijera al mundo entero. Sabemos que la línea del Mesías, Yeshua, decimos Yeshua, su nombre significa salvación en hebreo, Jesús, Jesus, tú conoces su nombre. Esta es la continuación, el cumplimiento de los propósitos y planes de Dios, pero no el final. La nación de Israel está viva. Decimos Am Israel Chai. El pueblo de Israel, los israelíes, han continuado y continúan porque Dios tiene un propósito y un plan para traer a Yeshua, al Mesías de regreso aquí en Jerusalén. Estamos grabando nuestro estudio de Maos Israel aquí en Jerusalén. Y este es el lugar al que regresará en algún momento en el futuro. Pero hasta entonces estamos en su obra de hacer discípulos, de levantar creyentes. Y ese es el contexto de la familia. Dios podría haber hecho las cosas de muchas maneras diferentes, pero estableció el planeta Tierra y la humanidad en el contexto de algo llamado familia. La familia es el marco en el que todos vivimos y funcionamos. Y ese es el reflejo del reino de Dios. Vemos que la relación matrimonial entre un hombre y una mujer refleja nuestra relación entre nosotros y el Mesías. Y de la misma manera, la familia es un reflejo del reino de Dios y cómo debe funcionar el reino. Líderes, les estoy hablando a ustedes, los líderes allí afuera, si son líderes de una iglesia o congregación o de un ministerio. Deben guiar a las personas de una manera que sea reflejo de ser un padre o una madre. No debes enseñorear tu autoridad sobre las personas, ¿correcto? Y eso es lo que Yeshua dijo. No se enseñoreen su autoridad sobre la gente. Trátenlos como madres y padres. Sabemos que Pablo el apóstol dijo, tienes muchos maestros allá afuera. No tienes muchos padres. No tienes muchas madres. No tienes mucha gente que se vierten en ti de una manera enriquecedora, de una manera que continuará. Entonces, así como debemos emular estas verdades y principios en nuestras vidas, también nos damos cuenta de que hay una nación viva en el planeta Tierra hoy que está viviendo esta dinámica. Los israelíes tienen una dinámica incorporada de transmitir cosas de generación en generación. Esa es una de las cosas que mejor hacen los judíos. Incluso cuando los judíos estaban en miles de años de exilio y no tenían su propia patria, no tenían su base de operaciones. Incluso cuando estaban pasando por mucha persecución y cerca de la extinción a través de las obras de los nazis y de Hitler, todavía ves un grupo de personas que pudieron transmitir cosas de generación en generación, tal como se prometió en Abraham, porque tienen las escrituras y tienen rutinas prácticas como el Shabbat, el sábado. Hablaremos más sobre eso en episodios futuros. La fiesta del Señor, las diferentes festividades que tiene el pueblo judío. Todas estas cosas apuntan hacia la capacidad y las formas prácticas de transmitir conocimientos, escrituras y cosas divertidas de generación en generación. Y todas estas cosas apuntan a cosas prácticas y divertidas que van de generación en generación. Así que quiero compartir un poco de mi vida personal y como siendo padre de 5 hijos, todos nacidos y criados aquí en Jerusalén, Israel. Estamos filmando aquí en un estudio de Maos, Israel. Solo quiero compartir un poco sobre cómo yo comencé a ver cómo el Señor nos guiaba y nos conectaba también con otras personas que son muy similares. ¿Cómo criamos a los niños en la sociedad actual? Es muy difícil, es muy difícil. Y comencé a ver durante el periodo de más de 20 años en el ministerio, visitando lugares por todo el mundo. He estado en Sudamérica, he estado en Asia, en Europa y en todo el mundo. Y veo a muchas personas haciendo muchas cosas con niños y adultos jóvenes y en todo tipo de grupos de personas de diferentes edades, pero siento que a menudo están tratando de encontrar su camino. Y algo así como hacer un reinicio generacional. Lo que quiero decir es que cada generación
tiende a intentar reiniciar y comenzar de cero. Cuando siento que el Señor quiere que construyamos algo generación tras generación. Y veo que aquí en Israel, en muchos sentidos, ahora no siempre son exactamente las mejores ideas. Por ejemplo, yo estaba en un autobús y escuché a una mujer decirle a su hijo, ahora los israelíes normalmente no creen en Yeshua, ven a Jesús como un enemigo de su fe de muchas maneras, aunque eso cambiará algún día a medida que veamos más y más venir a la fe. Esta mujer, obviamente, una abuela, le estaba diciendo a su nieto cuando unas monjas católicas subieron al autobús, ella dijo, oye, ¿ves a esa gente? Él dijo, sí, abuela. Ella dijo, hagas lo que hagas, no confíes en esa gente, no creas en su Dios, no hagas esto, no hagas eso. Él dijo, está bien, está bien, está bien, abuela. Entonces me di cuenta de eso sucede aquí en Israel. A menudo veo a padres y abuelos, madres y abuelas, tíos y tías sentados con sus hijos y nietos y miembros de su familia y vertiendo cosas en la próxima generación, transmitiendo. A veces las cosas que transmiten no son necesariamente las verdades de las escrituras ni las ideas del Espíritu Santo. Pero como creyentes, como personas llenas del Espíritu, tenemos la oportunidad de transmitir las cosas de una buena manera. Y eso es lo que quiero animarte a hacer. Encuentra cosas que el Señor ha hecho en tu vida y transmítelos a tus hijos. Tenemos algunas cosas prácticas que te contaremos en futuros episodios, pero aquí solo quiero darles una descripción general de cómo llegamos a esto. Entonces, cuando me convertí en padre de niños pequeños y comenzamos a tener nuestros hijos pequeños, varios de ellos nacieron cercanos dentro de unos pocos años. Ahora tenemos 5 hijos, como dije, todos nacidos y criados aquí en el área de Jerusalén. Mi esposa nació y creció aquí en Israel. Comenzamos a tomar algunos de los principios que estábamos aprendiendo. Realmente, de una gran experiencia y profundidad cultural en las riquezas de ser israelíes, pero empezamos a conectarlo con los principios de Dios. Sentí que el Espíritu Santo me mostró Génesis 18 y la vida de Abraham de una manera que nunca antes había visto, como un modelo para nuestra familia y otras familias. Y quiero animarte, Génesis 18 y la vida de Abraham es un modelo para tu familia. No importa en qué parte del proceso te encuentres, ya seas un niño o alguien de afuera, no tienes una familia en este momento. Quiero animarte a escuchar con atención porque esto es para ti. Abraham se encuentra con el Señor. Puedes leer el pasaje y verlo por ti mismo, pero hay 3 cosas principales que vinieron a mi corazón y que ponemos en práctica, principios. Número 1, Abraham adora al Señor. 2, Abraham le transmite cosas a su familia y oró e intercedió de una manera generacional, y voy a explicar eso. Y 3, oró por los perdidos. Abraham tuvo un corazón para interceder por los que no conocían al Señor y por los que iban a perecer. Entonces comenzamos a formular y crear una reunión de oración. Yo llamo la vigilia abrahámica o la vigilia familiar. Era un tiempo de oración con nuestros hijos. Otras personas comenzaron a conectarse también con nuestra familia. De una manera muy práctica comenzamos a orar con nuestros hijos y empezamos a ver cosas fenomenales suceder. Y no solo estábamos orando por nuestros hijos, para que les fuera mejor en la escuela y para que hicieran amigos. Comenzamos a orar para que el Señor los levantara para ser discípulos y hacedores de discípulos, no solo para ser buenos niños, sino para que sean buenos padres en el futuro. Y una de mis mayores alegrías fue ver a mi hija de 2 años tratar de concentrarse. Ya sabes, tanto como podemos, tratamos que se concentren y oren. Y creo que la primera vez que lo hicimos un intervalo de tiempo de 2 horas, que era demasiado largo. Tuvimos que hacerlo mucho más corto para llamar su atención. Pero cuando empezamos a orar junto con ellos, hice que mi hija orara por sus hijos y luego por los hijos de sus hijos. Solo empecé a llorar
y ver, wow, esto es algo especial y sorprendente. Por lo tanto, no se trata solo de criar a su familia, se trata de educar a sus hijos de una manera que importará dentro de una generación y para las generaciones futuras. Y eso fue lo que hizo Abraham. Hizo las cosas bien de una manera que iba desde Abraham a Isaac, a Jacob. Entonces vemos un patrón generacional en la forma en que Abraham transmite las cosas. Entonces, como hemos aprendido del Señor, es imperativo, es importante, es crítico. Tenemos que transmitirles cosas a nuestros hijos, pero al hacerlo, aquí hay algo práctico a lo que quiero animarte. Que te sientes con tu hijo, tu nieto o tu sobrino y pregúntales si hacen algo mal. ¿Qué haría tu hijo? ¿Qué te gustaría que tus hijos hicieran de manera diferente cuando tú seas padre o cuando tú seas madre? ¿Te gustaría que tus hijos te mintieran? Sé que nadie tiene niños por ahí que mientan. Pero si los tienes, intenta esto la próxima vez. Pregúntales sobre ser padre o madre. ¿Qué pensarían ellos de eso? ¿Querrías que tu hijito te mintiera? Quiero decir, la primera vez que nosotros intentamos esto, mi hija dijo, más les vale que no me mientan. Más les vale que no hagan eso. Y de alguna manera despertó algo en su mente, ya que comenzaron a pensar en sí mismos como padres algún día. Y comenzamos a encontrar algunas pequeñas herramientas y pequeños trucos que comenzaremos a compartir con ustedes en el camino, que vimos de la palabra del Señor, que el Señor nos ha dado un modelo de cómo entrenar a las familias en el camino del Señor, cómo capacitar a sus familias. No es una cura milagrosa. Tenemos que ir trabajando las cosas y luego las cosas cambian con el tiempo. Ya sabes, cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, comienzan a crecer y madurar y tienen que volver a presentarse a sus hijos y tienen que llegar a conocerlos de nuevo. Y en lugar de ser un proceso terrible y difícil, que a veces se siente así, es una alegría comenzar a conocer a sus hijos adultos a medida que crecen y comienzan su viaje, que un día serán padres, serán madres, criando sus futuras generaciones. Así que quiero animarte, si estás luchando por ahí, si sientes estoy aparte, no tengo a nadie con quien conectarme, te animo a que encuentres una familia con la que conectarte. Encuentra una familia a la cual pertenecer y servir. Y a las familias por ahí los animo a buscar personas en sus comunidades, en sus congregaciones, en sus actividades cotidianas. Encuentren personas que puedan invitar a una comida familiar, a algún tipo de evento especial con su familia. Algunos solo un tiempo de relajación, solo para pasar el rato, o para algunas enseñanzas especiales, o lo que sea que esté en tu corazón. Abrácense los unos a los otros, porque este es el significado del reino eterno, que tengamos familias que existirán para siempre, que alcancemos y abracemos a los perdidos. Y esa es nuestra visión aquí en Israel, tomar pasos prácticamente uno a la vez, alcanzando a aquellos que no conocen al Señor para llevarlos a un lugar donde ellos son los hacedores de discípulos y ellos son los que continúan a la siguiente generación para llegar a los perdidos. Mi nombre es Rusik. Mi profesión es ingeniero civil y estructural. Estudié en el Technion, que es un instituto de tecnología de Israel. Y yo también fui una vez el ingeniero de la ciudad de Nazaret. También soy pastor ordenado en la Iglesia Evangélica Bautista en Nazaret. Alrededor de 1964 fui a un estudio bíblico y justo en ese momento yo pude conocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Mi difunta esposa tenía cáncer en ese momento y ella tuvo cirugías y luego el psicólogo en el hospital Rambam en Haifa le pidió considerar tener o
iniciar un negocio y decidió tener un restaurante en Tiberíades, en el mar de Galilea. Y ella abrió ese restaurante y no le fue bien en ese momento. Ya sabes, y luego ella tenía una gran deuda. Yo firmé junto con mi esposa lo de las deudas, con la esperanza de que ella mejoraría, pero falleció. Y todas sus deudas se convirtieron en mis deudas. Y yo estaba en una situación muy oscura en ese momento. Y después de 7 meses, mi único hijo falleció de algo muy extraño. Él tenía meningitis. Y al estar en esa situación, yo estaba muy triste. Mi esposa y luego mi hijo y todas las deudas. Yo la estaba pasando muy mal. Y tenía a mis 2 hijas en esta situación difícil, muy difícil. Llegué a conocer a Stand With Israel y ellos conocieron mi historia. Y me ayudaron en forma considerable a pagar algunas de mis deudas. Y ahora soy libre, sin deudas. Mis planes y sueños para el futuro es poder crear paz entre las personas, para hacer lo mejor que pueda y cambiar los pensamientos de las personas del mal o las cosas buenas y convertir sus espadas en rejas de arado. Y lo estoy haciendo donde quiera que voy en mi trabajo y también en la iglesia donde estoy pastoreando, en la Iglesia Bautista en Nazaret. Si deseas asociarte y unirte a nosotros para alcanzar las generaciones aquí en la tierra de Israel con las buenas nuevas de Yeshua, para tocar vidas de una manera que importará dentro de una generación, la información en tu pantalla te mostrará cómo puedes marcar la diferencia. Tus contribuciones son una gran parte para alcanzar y fortalecer generaciones en Israel. Y por favor, manténganos en tus oraciones. Tus oraciones son poderosas y eso nos ayuda a empoderarnos aquí en Maus Israel para continuar el trabajo para alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Soy Kobe Ferguson. Shalom, shalom, desde Jerusalén, Israel.